Seguimos aquí en este tercer panel del segundo bloque de Fórum edición 2021 para hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona, que es la empleabilidad y el futuro del talento en nuestro país. Quiero empezar porque creo que es importante y porque así debemos proceder, sabiendo la difícil situación, como lo decíamos antes con el presidente de Cáritas, que estamos afrontando en un momento como este, porque negarla sería absurdo. Y es que, como bien sabemos todos, España, desgraciadamente, a día de hoy lidera el desempleo en la Unión Europea, estando solo por detrás de un país como Grecia. Es cierto que hemos liderado también la caída del desempleo en estos últimos meses, pero seguimos siendo el segundo país con peor tasa de desempleo en toda la Unión Europea. Además de esto, es cierto que es importante también tener en cuenta que no solo afecta al desempleo general, sino también al juvenil, que seguimos siendo uno de los peores países para lo que es el empleo joven de toda la Unión. Adicionalmente también a esto, Eurostat en el año 2020 destaca, ¿no?, que el paro femenino en España fue el país donde más creció, lo cual es un auténtico drama que entre todos tenemos que ser capaces de poder solucionar. Pero, sin embargo, ante esto tenemos la suerte de tener a 4 personas hoy aquí para poder plantear soluciones, que es de lo que queremos hablar hoy aquí en Fórum. Sabemos, además, como decía, que España cuenta, aunque desgraciadamente no tenemos, según el último ranking, ¿no?, que lanzaba Times Higher Education, no tenemos ninguna de las universidades españolas como las mejores del mundo, sí que contamos con escuelas de negocio, tenemos aquí la suerte de tener hoy aquí a una de las mejores en todo el mundo. En definitiva, un contexto, desde luego, tremendamente complicado que exige de soluciones conjuntas y que para eso nos hemos sentado hoy aquí todos para poder hablar. Así que lo primero, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Empiezo saludándote, Fátima Báñez, presidenta de la Fundación COE. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Encantada. Un placer, además, también de mi tierra, con lo cual, fíjate tú, sí. Talento andaluz. Ahí. Muy bien. Tenemos también en este caso Santiago Íñiguez, presidente ejecutivo de University. También de mi tierra, casi, en este caso, de mi tierra universitaria, en este sentido. Enhorabuena por el panel, y además veo que estás non-stop, saltas de un panel a otro, con lo cual... Totalmente. Enhorabuena. No hay tiempo que parar por España. Siguiente, Salvador Tasqué, en este caso, director general recientemente incorporado de la Fundación Princesa de Girona. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Un placer. Gracias a todos, un placer. Muchas gracias. Y también Iker Berrikat, el director general de Grupo Adecco en España. Encantado, Pablo. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Bien, vamos a entrar en materia con una pregunta que no es nada fácil responder, porque todos tenemos que hacérnosla, ¿no?, en una situación como la que estamos viviendo, que es, empiezo contigo, Fátima, ¿está el talento de nuestro país y nuestro país preparado para todo esto? Lo primero es felicitaros, porque poner... el principal instrumento, la principal herramienta que tiene una sociedad y que tienen las empresas españolas para competir, que son las personas en el centro, el talento es la base de todo, nos dice mucho de por dónde va a ir las soluciones a corto y a medio plazo, ¿no? Por tanto, yo creo que la agenda es la agenda del talento. Y para eso quería hablar de 3 cosas fundamentalmente, ¿no? Necesitamos más trabajadores en el mercado de trabajo, incorporar a todo el talento a que nos ayude a hacer la España del futuro, mejorando, por supuesto, y haciéndolo también ahora mismo en el presente. En segundo lugar, mejores preparados esas personas para llegar al mercado de trabajo y para ser competitivos y productivos todo el tiempo. Y en tercer lugar, más motivados, ¿no? Entonces, a veces ese deseo de sociedad es algo más que eso, es un compromiso país. Y solo quiero, para empezar, dejar una reflexión. En el año 2017, Europa... los españoles que somos europeos decidimos qué queríamos ser y se aprobó en Europa, en la cumbre de Gotemburgo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que decía que para hacer esa Europa inclusiva, ese crecimiento inclusivo, porque no hay crecimiento más social que el que llega de verdad en forma de oportunidades a las personas, necesitamos esa Europa que trabaje por el pleno empleo, que trabaje por el empleo de calidad y que tenga condiciones de trabajo justas y que no deje a nadie atrás. Eso antes de la pandemia, pero después de la pandemia me parece relevante señalar que como europeos y como españoles, porque nuestro gobierno así también se ha comprometido en mayo de 2021 en el desarrollo de ese plan, ese pilar social de derechos, ese pilar europeo de derechos sociales, en el plan de acción. Y nos pone ante la tesitura de lo que queremos ser de aquí a 2030. Los europeos y también los españoles. Y para eso, 3 cifras. La primera, que el 78% de los europeos esté trabajando entre 20 y 64 años. En segundo lugar, que el 60% reciba competencias y formación todos los años, especialmente en competencias digitales, porque son los grandes desafíos, la digitalización y la sostenibilidad. Y en tercer lugar,
que bajemos los niveles de desigualdad y de desprotección social en Europa de aquí a 2030. Por tanto, tenemos tarea. Y para eso, lo primero es incorporar a las personas al mercado de trabajo y que tiren y que consoliden la recuperación con ese crecimiento social que es el crecimiento de las oportunidades. Y eso tiene que ver con que seamos capaces de seguir apoyando a las empresas, que son las que crean esas oportunidades en la sociedad, fundamentalmente, que las apoyemos para recuperar la normalidad en el sentido de que hay que recuperar esa actividad económica que todavía tiene limitaciones, y hay que apoyar especialmente a aquellas partes de la sociedad que lo están teniendo más difícil en su llegada al mercado de trabajo. Hablo de los jóvenes, que tiene, como tú has dicho, casi un 40% de desempleo en nuestro país. Hablo de las mujeres y hablo también de algunos colectivos con alguna dificultad. También me quiero acordar de la generación Silver, aquellos que tienen más de 50 años. Por tanto, se trata de que todo ese talento se incorpore a construir la España del futuro. Y para eso no hay mejor herramienta, y lo decías muy bien al inicio, formación, formación y formación. Porque una gran paradoja hoy en España, que tenemos casi 4 millones de personas que quieren trabajar y no pueden en este momento, para recuperar la normalidad, 1 de cada 2 no ha terminado la educación secundaria obligatoria. Por tanto, formarles rápidamente en nuevas capacidades y habilidades es clave. En segundo lugar, 1 de cada 4 vacantes que se tienen que cubrir por las empresas no están suficientemente preparadas. Supone una gran paradoja, pero podemos estar perdiendo decenas de miles de empleos cada año y evitando que incluso las empresas puedan hacer su trabajo con mayor competitividad. Y en tercer lugar, hoy, de aquí a 2021, ¿qué están demandando las empresas? Los últimos informes que conocemos nos dicen que necesitan formación profesional de grado superior, grado más máster, grado universitario y formación profesional media. Por tanto, todo el esfuerzo como país, tanto del sector público como del sector privado, pasa porque el tema de la educación y de la formación nos lo tomemos muy en serio. Antes se decía en alguna de los paneles anteriores, tenemos una ventaja, es la primera revolución, la digital, que nos coge mejor preparados en términos de conectividad, en términos de la capacidad, digamos, de nuestro país para llevar a cabo esa transformación. En lo que estamos un poco más deficientes, si queremos, es en las habilidades digitales. Por tanto, si 9 de cada 10 empleos o ocupaciones van a requerir de capacitación digital, estamos llegando tarde a esta revolución si no nos ponemos las pilas como sociedad de conjunto. Sector público, insisto, pero también sector privado. Yo he intentado, Fátima, hacer una introducción del contexto, pero desde luego que me has sobrepasado. Se nota desde luego el conocimiento absoluto de materia de empleo como buena exministra de Trabajo de nuestro país. Muchísimas gracias, porque además es importante hablar de datos para saber el punto de partida. Si no, seguimos hablando de lo que hay que hacer sin saber realmente lo que tenemos que hacer. Hablando de este tema y mucha referencia a lo que comentabas, Fátima, Salva, en vuestro caso, ¿qué retos creéis que el talento en nuestro país tiene que afrontar en un momento tan complicado como el que estamos viendo? Especialmente, además, el talento joven, como decía también Fátima y hemos comentado antes, que es un pilar fundamental de la sociedad y que tenemos tela por delante. Preguntaba si tenemos el talento lo tenemos. Nuestro reto es empoderar ese talento y que ese talento pueda crecer. Y una de las primeras responsabilidades que tenemos es ayudarles a entender cuál es el futuro que tenemos por delante, porque ese futuro es el presente y empieza hoy. Voy a hacer referencia a 2 comentarios que se han hecho esta mañana. La Secretaria de Estado de Digitalización hacía mención al informe del World Economic Forum, que es muy explícito. Habla de que en los próximos años se van a destruir más de 80 millones de puestos de trabajo y de tipo de trabajo, pero por contra se van a crear prácticamente 100 millones de nuevos trabajos. Por tanto, nuestra misión es saber interpretar ese tipo de trabajo, qué contenido tiene y qué implicaciones tiene para nuestros jóvenes y para nuestros profesionales. Y como se ha dicho, hay una gran oportunidad y una gran necesidad no solo de reskilling, sino una gran oportunidad de upskilling y además un gap
de que ese tipo de trabajo puede tener un gap muy importante con respecto a la mujer si no se cubre, y va a ser muy importante ese empoderamiento. Y en la mesa anterior se hablaba de ese entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo. A mí me gusta mucho un estudio que se publicó justo antes del COVID, yo creo que fue McKinsey, del Standard & Poor's, ¿no? el índice de las empresas más innovadoras americanas, y habla de cuál es la vida media de esas empresas. En los años 60 la vida media de ese índice de las empresas que lo conformaban era de 60 años. La vida media de las empresas que hoy conforman ese índice es de menos de 18 años, y la proyección para 2030 es que el 75% de esas empresas hayan desaparecido. Por tanto, hay que entender que ese entorno cambiante es una realidad. Afortunadamente hay otro índice que va en el sentido contrario, que es nuestra longevidad. Nuestra longevidad va en aumento, y lo comentaba también la secretaria de Estado, Carmen, ¿no? En el sentido de que nos hemos de plantear carreras profesionales que van a ser muy distintas a las que teníamos hace 20 años. Y por tanto, nuestra misión va a ser acompañar al joven, hacerle entender dónde están esos retos, dónde están esas competencias, dónde está ese trabajo del futuro, pero sobre todo dónde está esa capacidad continua de aprender, y cómo podemos ayudar, y quizá después podamos entrar en desarrollar ese liderazgo, y ese liderazgo con ganas de generar un impacto social, como se decía en una de las mesas anteriores. Es curioso, ¿no?, que nuestro país tenga una tasa de desempleo como la que tiene, y luego, sin embargo, como bien comentábamos ahora, las empresas luego llegan y dicen: no encontramos a la gente que necesitamos. Es decir, algo estamos haciendo mal como país para tener tantísimo talento, a veces tan poco preparado, tan preparado para lo que pasa en el mundo, y con empresas demandando constantemente para poder seguir creciendo. De esto en ADECO sabéis mucho, y estáis viviendo este problema en primera línea de batalla. ¿Qué es lo que pasa para que haya este mismatch, por así decirlo, este encuentro entre el talento y lo que trae y el mundo de la empresa? Bueno, Pablo, yo creo que la respuesta tiene múltiples aspectos, ¿no? Yo diría que todos conocemos el famoso gap que existe entre las capacidades que hoy demandan las empresas en materia de conocimientos. Normalmente las empresas hoy lo que buscan son licenciados o gente que se ha capacitado en la formación profesional. Sin embargo, hoy la formación profesional pues quizás no es atractiva para nuestros jóvenes, ¿no? Y creo que hay una cosa muy importante que no solo tiene que ver con que esos modelos formativos pues sean más ágiles, más flexibles y más adaptados a las necesidades que hoy tienen las empresas, pero también empieza por nosotros, ¿no? Empieza porque nosotros como padres, cuando nuestros hijos tienen que decidir qué quieren hacer de mayor con 14 o 15 años, pues seamos capaces de asesorarles y de decirles cuál es tu vocación, a qué te quieres dedicar, y le podamos abrir completamente el abanico de posibilidades que tienen, ¿no? Porque todos en algún momento hemos oído que la formación profesional es para aquellos que no son capaces o potencialmente tengan dificultades para hacer una carrera universitaria. Y eso es absolutamente equivocado. Luego, yo creo que lo primero que tenemos que, como sociedad, es empezar a asumir que el principal objetivo de la formación es garantizar una empleabilidad futura. Eso es lo primero. Uno no se forma para tener un título, uno se forma para poder encontrar un trabajo y a partir de ahí desarrollar su futuro profesional. En segundo lugar, yo creo que necesitamos modelos mucho más ágiles, ¿no? Y necesitamos además hacer un match entre la oferta y la demanda. Todos lo conocemos, ¿no? Pero hay una paradoja muy curiosa, ¿no? Todos sabemos que la mayoría de las empresas estamos en un proceso de transformación donde la digitalización tiene un impacto muy importante, y para ello pues necesitamos gente que tenga conocimientos fundamentalmente de las nuevas tecnologías y de informática. Es una profesión y unas competencias que hoy tienen una tasa de paro del 2%. Cada año hay 40.000 jóvenes que no pueden acceder a esa oferta universitaria porque no hay plazas. Luego, lo que tenemos que tratar de entender es establecer un diálogo entre las necesidades de las empresas y lo que el mercado educativo está produciendo para ser capaces. Es verdad que no es algo que se pueda resolver en un solo día, ni en 2 días, porque necesitas de una planificación estratégica para hacerlo, pero lo que hay que hacer es conectar ambas necesidades. Porque lo que no puede ocurrir es que tengamos, por un lado, una profesión que tiene pleno empleo, por otro lado, jóvenes que quieren desempeñar esas funciones y que no tengan la oferta formativa para hacerlo. Con lo cual, yo creo que si tuviese que resumir los mensajes: formación profesional, agilidad en los modelos formativos y casar las necesidades desde el punto de vista de las empresas con el modelo que tenemos ahora mismo educativo en general para poder cerrar ese gap que hoy existe, ¿no? Los tres habéis dicho formación. Y si alguien sabe de esto hoy aquí, Santiago, precisamente eres tú y es la organización que representas, ¿no?
¿Cómo va a cambiar, o cómo está cambiando, mejor dicho, porque ha evolucionado mucho en los últimos meses y años la educación, y cómo puede realmente ser, no como muchas veces se ve, ¿no?, ahí fuera, como un problema que nos incapacita para poder afrontar el mundo, y más como un vehículo para poder sacar lo mejor que cada persona lleva dentro? ¿Cómo va a cambiar todo esto? Bueno, haciendo pie en los comentarios anteriores, ¿no? y estoy de acuerdo en lo que comentaba la ministra Báñez, en la necesidad, lógicamente, de dar una importancia y un pacto de Estado en la educación. Desgraciadamente, en las últimas décadas, en etapas de la educación como han sido la primaria y la secundaria, el debate ha sido ideológico. Hay que incorporar religión o educación para la ciudadanía, cuando lo que hace falta es educar desde la guardería, porque esos son los estadios de la educación donde se fijan las habilidades claves, ¿no?, donde se puede aprender un idioma de forma casi nativa. El debate realmente debe centrarse en cómo incorporar las habilidades digitales, cómo formar ciudadanos comprometidos y globales desde esa primera etapa, ¿no? Y la alfabetización financiera y de management, es decir, el conocer temas de gestión desde las primeras etapas de la vida es un pasaporte a la libertad. De manera que si hubiera un pacto de Estado realmente reformaríamos toda la educación primaria y secundaria con esos objetivos muy precisos. Y yendo al tema, porque es verdad que la formación profesional tiene un lugar muy importante, pero en el ámbito de la universidad, y se critica mucho la falta de educación de la demanda con las necesidades, lógicamente, de las empresas. Esto lo vemos muy claramente en todos los empleadores que dicen que las personas que salen de las escuelas, incluso de tecnología o ingenierías, no cuentan con las habilidades digitales. Yo creo que tenemos un sistema hiperregulado en el que, además de existir distintas instancias, comunidades autónomas, gobierno central, que complejiza enormemente la autonomía universitaria, y ojo, porque las universidades tienen derecho a la autonomía reconocido en la institución. El problema es que están estranguladas por sistemas de gobierno que no garantizan esa autonomía y además tienen la limitación financiera, con lo cual yo no envidio sinceramente a los rectores de las empresas de las universidades públas. Creo que si pudiéramos liberalizar el sistema y permitir que las universidades desarrollaran programas que realmente respondieran a las necesidades de las empresas, y eso existe en otros países donde las acreditaciones no están sujetas, por ejemplo, a las presiones también del status quo de los colegios profesionales. Hay muchas cosas que cortar y el tema no es fácil, no es complejo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de la formación en todos los estadios, y lo que hace falta son reformas serias, comprometidas, que involucren a muchos agentes sociales distintos. Y por poner otro ejemplo, antes se hablaba en el panel y también se ha mencionado que nuestra población envejece. La edad media de los españoles ahora mismo está por encima de los 44 años. El consumidor del futuro y el trabajador del futuro va a estar por encima de esa edad. ¿Cómo se forma a la población senior, a la población adulta? Ahí de nuevo tenemos que plantearnos temas que abarcan, y la ministra lo conoce mucho mejor que yo, abarcan cuestiones de mercado laboral en esas etapas senior. Si hace falta reinventarse, se puede, por ejemplo, plantear, y yo haría la pregunta abierta a la audiencia y a los que nos siguen por internet, ¿cuántos de aquellos que tienen más de 55 años estarían dispuestos a renunciar a parte de su sueldo con la alternativa, con la contraprestación de poder cambiar de profesión y reinventarse y poder adquirir habilidades digitales? Porque un problema para muchas empresas y organizaciones es precisamente el tener que cargar con una masa salarial muy importante representada por esos trabajadores senior que tienen experiencia, tienen el network, posiblemente el patrimonio personal, pero necesitan reinventarse y competir con las generaciones más jóvenes. Entonces, son debates sobre temas serios, sobre cuestiones que requieren el compromiso y decisiones de implementación muy comprometidas. Lo que está claro, y esto lo llevamos escuchando todos durante muchísimo tiempo, es que esto exige de un gran pacto país, de una gran unión de todos y con todos y para todos, que parece que pasa el tiempo y no somos capaces de generarla, ¿no? En este caso, sobre todo habiendo estado como ministra de Trabajo, en un momento como este, donde la situación ha cambiado muchísimo en este año y medio, ¿qué reformas estructurales, qué grandes proyectos hacen falta en España para realmente pasar de estar en la cola
del desempleo en España, en Europa, perdón, a ser realmente un país líder en todo el mundo, no solo en producción de talento, sino también en capacidad de exportarlo e importarlo de fuera. Yo creo que lo primero que tenemos que diferenciar, si hablamos de darle de verdad oportunidades a la gente de empleabilidad, ¿no? Distinguir entre dos momentos, ¿no? El joven que llega al mercado de trabajo, de lo que hemos hablado, y luego la persona que está en el mercado de trabajo que necesita ser permanentemente empleable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí las medidas que se tengan que tomar desde el punto de vista de la política, de la parte más pública, tienen que ser grandes decisiones y grandes pactos de Estado para que tengan continuidad. Pero también es muy importante que la sociedad civil también lidere y acompañe ese proceso. Y yo no me quiero olvidar de algo que es fundamental, del diálogo social. Las empresas con sus representantes y los trabajadores con sus representantes, los sindicatos y la patronal son también parte de esa solución, porque conocen en tiempo real las necesidades del mercado de trabajo. De la primera parte, de los que no han llegado, creo que hay fórmulas europeas que funcionan y que en España también desde la última década se están impulsando. Hablo de la formación profesional dual, que es la mejor manera de verdad de aprender trabajando, y de lo que también se habla hoy en España, de la formación universitaria dual. ¿Por qué no? Sería, más allá del contrato de prácticas universitarias, sería también un puente decidido a darle oportunidades a los jóvenes que necesitamos que formen parte de ese proyecto de crecimiento y de progreso de nuestro país. Y en segundo lugar, los que están trabajando. Hay algo que es menos conocido, Pablo, de la famosa reforma laboral del 12, perdonad que la nombre, y es que por primera vez reconoce el derecho a la formación permanente de los trabajadores. Porque hoy la persona se tiene que estar formando permanentemente para que sea productiva en su empresa y nuestro país sea competitivo. Ahí hablábamos de 20 horas anuales de formación como derecho del trabajador en la empresa. Pero es que para el trabajador es positivo porque es más productivo y es más empleable, pero para la empresa también porque es más competitiva. Es un win-win para todos, ¿no? Por tanto, que la formación permanente, sobre todo ante los desafíos y los cambios y las grandes transformaciones que estamos viviendo, seamos capaces de hacerla con normalidad. También en lo que decías tú antes, en una empresa cada día más los trabajadores no solo hablan de los salarios, hablan del bienestar en la empresa, que es mayor calidad en el empleo, mayores motivaciones a la hora de trabajar por protección social y también capacidad de tener esa formación permanente en el puesto de trabajo que le permita también hacer una carrera profesional digna. Es decir, tenemos que pensar que la formación es clave para el presente y para el futuro, no solo para la entrada, sino también para desarrollar una carrera profesional a la altura de lo que un país como el nuestro quiere ser en el futuro. De luego son muchísimos retos, nada fácil y joder, si tan sencillo fuera, desde luego que ya habremos puesto solución. Algo está fallando en nuestro país para que esa convicción, ¿no?, de la que hablabas ahora mismo no seamos capaces de provocarla. Hemos sacado varias veces, y lo hemos mencionado todos, el tema de los jóvenes. ¿Qué hacemos, ¿no?, con los jóvenes? Me incluyo como parte también. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para que asegurar y garantizar, siendo un tema de responsabilidad individual muy importante, esa formación constante? Salva, en vuestro caso, ¿cómo podemos y cómo también contribuís desde la Fundación Princesa Girona a que esta transformación y esta evolución constante de los jóvenes sea una realidad, para no dejar a nadie atrás, pero también garantizar durante todas las etapas de la vida que los jóvenes podemos seguir adelante? Se ha hablado mucho de empleabilidad y eso es una corresponsabilidad. La empleabilidad de uno pasa por uno mismo, es su primer proyecto personal y por tanto implica un liderazgo personal más allá de todas las iniciativas público-privadas que se puedan hacer. A partir de ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se están haciendo, pero muchas transformaciones pendientes. Decíamos, el mundo ha cambiado, el tipo de trabajo ha cambiado, las competencias han cambiado, las habilidades que se necesitan han cambiado. Eso hay que transferirlo a toda la cadena de valor educativa y, como decía Santiago, eso hay que empezar por las escuelas. Los niños, cuando van a decidir su futuro antes del bachillerato o en el bachillerato, tienen que ser capaces de entender hoy cuáles son esas profesiones del futuro. Y hoy en día tenemos muchos gaps, lo vemos, porque el índice de abandono universitario está en torno al 30%. Y sin embargo tenemos carreras que igual no están ocupadas, hay un porcentaje muy alto de carreras no ocupadas. Por tanto, hemos de ser capaces de hacer entender el tipo de trabajo que las empresas, la sociedad va a demandar.
Pero no solo es un tema de hard skills, es un tema también de esas competencias más suaves. El mundo que queremos, ¿no? Esa sociedad, ¿no? más inclusiva, esa sociedad más sostenible, implica de otro tipo de talento, de otro tipo de liderazgo. Y tenemos que ser capaces de empoderar a muchos de nuestros jóvenes con ese estilo de liderazgo. Si cogiéramos ese famoso informe del World Economic Forum, veríamos que marcan muy bien cuáles son esas 10 competencias, ¿no? Capacidad de aprender, capacidad de liderar, capacidad de empatizar, el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, capacidad de innovar, capacidad de idear. La pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuántas de esas competencias tenemos bien integradas en nuestro proceso formativo? ¿Cuántos de nuestros jóvenes, ya sean en la escuela o en la universidad, salen con esas competencias bien desarrolladas? Y eso no pasa de forma natural, y seguramente un joven, cuando se enfrenta al mercado profesional, habrá adquirido una serie de competencias muy específicas en su área, pero tendrá unos gaps muy grandes en el desarrollo de esas competencias que sabemos que son las que la sociedad necesita y que él mismo va a necesitar para desarrollarse. Y ahí es donde programas de desarrollo de liderazgo, de ayudar a esos jóvenes a adquirir esas competencias, cogen un papel fundamental, porque esas competencias se pueden integrar en el sistema educativo y se pueden integrar en distintos programas para ayudar al joven que tenga éxito y que ese éxito se traduzca en una sociedad mejor, que es lo que buscamos. Esto es un reto de todos, eso está claro, y también es una oportunidad para todos, que también creo que es importante destacar este punto. Hay una realidad que muchas veces cuando hablamos, ¿no?, de esta situación y del complejo papel que tienen las empresas, ¿no?, que suelen ser como los culpables, ¿no? Seguimos todavía en nuestra sociedad intentando como enfrentar al trabajador con la empresa cuando todos somos parte de la misma realidad y por lo tanto tenemos que ser parte de la misma solución. ¿Cómo las empresas, Iker, en todo esto pueden realmente dar un paso al frente y poder ayudar en toda esta transformación del talento que tenemos en nuestro país? Bueno, yo creo que hoy las empresas están demostrando día a día que su principal vocación es atraer al mejor talento y ponerle al servicio de la actividad que tengan, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no le podemos negar a las empresas, ¿no? Yo creo que a veces la facilidad para hacerlo no es tal, ¿no? Y creo que sobre esto sobre lo que podemos trabajar y debemos trabajar es en buscar cómo podemos desarrollar políticas activas que sean mucho más eficientes a la hora de integrar a estos jóvenes en el mercado laboral. No es un tema de gasto. Yo creo que el volumen de gasto que hoy España tiene en políticas activas pues es alto, ¿no? Lo que creo es que la eficacia de esas políticas activas quizás no es suficiente, ¿no? Yo creo que al final una de las mejores formas para integrar a un joven en el mundo del empleo, nosotros tenemos mucha experiencia en eso, ¿no? Porque muchos jóvenes empiezan a trabajar con nosotros temporalmente y el 30% de esos jóvenes acaban encontrando un empleo indefinido y desarrollando su carrera profesional en alguna de nuestras empresas con las que hemos colaborado. Pues una de las mejores formas de desarrollar esa empleabilidad es a través de la experiencia. Porque al final tú puedes tener una serie de conocimientos, podemos desarrollar esas soft skills que son importantísimas y que además son las que nos van a permitir el día de mañana, cuando tengamos que transicionar desde un rol hacia otro, o cuando tengamos que hacer un upskilling, un reskilling, sin esas competencias, esas soft skills de las que hablaba Salva, pues no, va a ser mucho más difícil, y por tanto creo que tenemos que poner en ese foco para prepararles mejor esa entrada en el mercado de trabajo, pero a partir de aquí yo creo que lo que tenemos que garantizar que esos jóvenes tienen esa entrada, ¿no? Con respecto a las políticas activas, hoy hablábamos de esto, ¿no? Y quizás cuando vemos modelos en otros países, pues suena un poco difícil, ¿no? Pero al final hay que tratar de incentivar y motivar a las empresas a hacer el esfuerzo de contratar a esos jóvenes que tienen todo ese potencial, pero que en una primera fase de su experiencia profesional, pues quizás no están en el punto álgido de su productividad, ¿no? Quizás el camino corto a veces es tratar de buscar una persona con experiencia en el mercado, en vez de invertir el tiempo necesario para construir a este profesional, ¿no? Yo creo que en eso las empresas poco a poco, y afortunadamente nos vamos dando cuenta de esto, también nos estamos dando cuenta de que es mucho más caro despedir que formar, y que la formación y ese aprendizaje permanente es la mejor manera de retener. Porque cuando una persona tiene un futuro profesional y ve que tiene un futuro profesional donde desarrollarse en tu compañía, normalmente esa persona está satisfecha, la retienes mejor y además se siente mucho más realizada y aporta ese valor al resto de la organización. Con lo cual yo creo que estas son las partes, ¿no? Tratar de eficientar esos modelos de políticas activas,
no tanto desde el punto de vista de los recursos, sino de cómo invertimos esos recursos, buscando la colaboración público-privada. Yo creo que hay que dejar de demonizar ese modelo en el que las empresas no podemos ayudar. Yo creo que además una de las cosas que hemos aprendido durante esta pandemia es que gracias a la colaboración de todos y a la integración de todos los esfuerzos en conseguir un objetivo común, pues somos capaces de conseguir los resultados, ¿no? Y creo que el empleo en este país, el pleno empleo en este país, no es un objetivo de las empresas, es un objetivo de la sociedad en general y, por tanto, tanto el gobierno como las empresas y los propios individuos tenemos que luchar por eso. Asumiendo nuestra responsabilidad individual, precisamente en eso. Santiago, ¿cómo podemos, y lo hemos preguntado ya en varias ocasiones hoy, pero creo que es fundamental, representas una entidad que es líder mundial, reconocida en todo el mundo, traemos cada año y llegan estudiantes de todo el mundo, profesionales de todo el mundo. ¿Cómo podemos realmente conseguir que España se convierta en un epicentro por y para el talento en materia de innovación, de trabajo, pero también de empleo y de educación? Bueno, suscribo lo que se comentaba, ¿no?, que han comentado también Salvador y Iker, acerca de la importancia de asumir la propia carrera, la responsabilidad del propio futuro personal. Y en ese sentido creo que durante la pandemia y en general, en muchos medios de comunicación, la narrativa es la de juventud dependiente. Es decir, es una generación perdida, y esto lo hemos leído en muchos medios de comunicación, que no tiene las mismas oportunidades de empleo porque se ha congelado en muchos casos la contratación en las empresas. Lo cierto es que ha aumentado el número de trabajadores autónomos durante la pandemia y también se han generado muchas startups, muchas nuevas empresas. En nuestro país, como sabemos, quizá la narrativa acerca del emprendedor, de la creación de empresas, no está suficientemente arraigada. Y de hecho, algunos empresarios de éxito, ¿no?, que intentan devolver parte del valor que han adquirido a la sociedad, incluso son criticados, como hemos visto en los últimos años en el caso de Amancio Ortega, cosa que en otros países sería algo inaudito, ¿no?, insospechado. Yo creo que hace falta ennoblecer la profesión de los generadores de valor, de los empresarios, de los emprendedores, y hace falta romper algunos clichés que están muy instalados en la narrativa institucional y en general en los medios de comunicación y en la opinión pública. Por ejemplo, la movilidad. Claro, en un entorno en el cual en las últimas décadas se han creado universidades prácticamente en cada ciudad, y con un objetivo noble que era el de proveer de acceso universitario a cada ciudad, a cada provincia. Esto no sucede en otros países del mundo, donde lo que se intenta es crear centros de excelencia que atraigan a personas que proceden de distintos sitios. En general, las universidades precisamente tienen ese objetivo. Como decía uno de los profesores tradicionales de Oxford, el cardenal Newman, decía que son centros donde viene gente de todos lados, ¿no? En ese sentido, yo creo que habría que promover la movilidad de los trabajadores, y esto parece que es fácil y sencillo decirlo, pero es que genera muchas más oportunidades de desarrollo personal y profesional. Tenemos talento, como saben todos ustedes, en todas las áreas de conocimiento y ciencias, desperdigado por el mundo, y es bueno que los decanos, pues, de una escuela de negocios en Cambridge, o que los decanos de escuelas de arquitectura en Estados Unidos o de ingeniería en Asia sean españoles, como ha sucedido con el Reino Unido, que también ha desperdigado su talento a lo largo de todo el mundo, de forma que la movilidad es algo que redunda al cabo del tiempo en la propia riqueza dentro del país. Y quizá otro cliché: hace falta abrirse al talento de otros países. Cerrar las fronteras al talento, a posibles emprendedores que vienen a España a crear nuevas empresas de todo el mundo, es un error. En el pasado, pues sí que se han promulgado algunas leyes, por ejemplo, aquella ley del emprendedor que se promulgó, pues, con el gobierno de Rajoy, y que permitió que emprendedores vinieran aquí a crear empresas. Y ahora, de nuevo, se han cerrado las barreras, no solamente en España, sino en la Unión Europea e incluso en el Reino Unido, con ocasión de Brexit, precisamente a ese talento. De forma que, junto con intentar inculcar un sentido de la responsabilidad personal y de ser dueño o dueña del propio proyecto personal, creo que es muy importante romper esos clichés que están muy instalados en la narrativa general.
Muchos son los clichés que tenemos que romper en España, muchos los hemos comentado ya, por no decir casi todos, desde luego, y lo diremos también después, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de esa calidad de vida, de esa capacidad que tenemos de disfrutar de todo lo que nos pasa y se asocia, ¿no? Que el otro día no sé dónde lo escuchaba, ¿no? Que el español que llega lejos es por arte y el alemán que lo hace es por talento, ¿no? Y dices, qué pena que no seamos capaces de demostrar, ¿no? Que al final en nuestro país es tantísimo lo que tenemos, tantísimo lo que podemos llegar a conseguir, pero que al final depende de todos y cada uno de los que formamos este país. De forma pequeña, no hay que ser, como decíamos, ¿no? Esos grandes Steve Jobs. En el día a día, con nuestro pequeño comercio, nuestra pequeña familia, nuestro entorno, ahí está realmente donde se produce el cambio real en nuestro país. Me gustaría acabar con un mensaje final, en este caso, Fátima, contigo, si te parece bien, de optimismo, de energía, de ilusión, que sé que la llevas dentro, para toda esa gente que nos está siguiendo en casa, más de 1000 personas conectadas, para que realmente nos demos cuenta de que depende de nosotros, que esto no va de pedir al gobierno, de pedir a las empresas, de pedir al resto que hagan, sino qué podemos hacer nosotros en el día a día. Desde luego que todo empieza por uno mismo, pero además yo quiero decir que la experiencia de los años que he tenido la oportunidad de estar en la gestión pública, la sociedad siempre va por delante, ¿no? Y lo bonito de la sociedad española es que es una sociedad valiente, es una sociedad muy comprometida, pero es una sociedad creativa y que lo sabe hacer. Por tanto, yo tengo para el futuro próximo el máximo optimismo y toda la esperanza, ¿no? Ahora, tenemos que poner cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad lo mejor de nosotros mismos. Que este país es un avión cuando quiere, ¿no? Por tanto, eso al servicio de toda la sociedad. Y luego, el segundo mensaje, que juntos también llegamos más lejos, ¿no? Porque la suma de todos multiplica al final los resultados a corto y a medio plazo. Por tanto, desde esa ilusión tan española y desde esa visión tan valiente y tan creativa que somos, desde el compromiso también de formarnos mejor para adaptarnos mejor a las nuevas circunstancias y a las nuevas transformaciones, el último, pues también es, aparte de ese mensaje de esperanza, ese mensaje de unidad, ¿no? Sumemos juntos que vamos a llegar todos muy lejos. Desde luego que sí, juntos como equipo, lo hemos demostrado en estos últimos meses, somos absolutamente imparables y, como decía, España no es solo esa calidad de vida, esa capacidad de disfrutar de todo lo que tenemos en el día a día, sino también ese esfuerzo, esa constancia, esa solidaridad y esa confianza tan grande que tenemos que recuperar para entre todos poder avanzar y hacer que este país llegue allí donde los españoles queramos. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí hoy. Un placer. Esta conversación quedaría para horas y horas, pero que desde luego creo que poco a poco vamos sentando las bases de lo que tiene que ser nuestro país. Gracias a los cuatro por todo. Gracias.